Bueno, muchas gracias, doctor Matthew Sarka. Él es un citopatólogo que conozco desde hace tiempo. Welcome, doctor Sarka. Tenemos una persona que está traduciendo, pero el doctor tiene preparada para nosotros una plática. Él es citopatólogo de Mayo Clinic en Phoenix, Arizona. Tiene amplia experiencia en biopsia por aspiración con aguja fina, de la misma manera que de glándula salival, incluso en la participación con un libro. Y ahora nos ha preparado una plática. Creo que algunos de ustedes han recibido este audio en sus chats de WhatsApp o puede ser que también por correo electrónico. Tenemos la primera sección de la plática donde él explica acerca de los paneles que ha separado de las neoplasias de glándula salival y los invitamos a verla. Pueden ingresar a través del canal de YouTube de la Academia Mexicana de Citopatología, donde la van a poder accesar en forma de traducida al español. Y ahora él nos va a mostrar su segunda parte de la plática, en donde, bueno, pues agradecemos su, pues todo su esfuerzo. Y, doctor, buenos días. Buenos días. Buenos días. Empezamos con su plática. ¿Estamos de acuerdo? Your talk. We will start with your talk. Excellent. Okay? Gracias. Thank you for being here. Yeah. Thank you. Hello. This is Matthew Zarka from the Department of Laboratory Medicine and Pathology at Mayo Clinic, Arizona. I'm really happy to be here with you this morning to give you this virtual presentation on the real-time application of the practical pattern-based approach for the diagnosis of salivary gland lesions. And one thing I really want to do is thank the Mexican Academy for allowing me to give this opportunity to give you this talk. As you are aware, I originally did a PathCast presentation on the practical pattern approach to salivary gland lesions, which I hope a lot of you were able to review before seeing this lecture, because this lecture is going to primarily just concentrate on real-time cases. One, I'll give you a static case, the one from the actual lecture from last year, and then we'll continue on and do some digitally scanned cases and a case with a smartphone. So the next part will actually be the videotape of that lecture, and then at the end, I'm going to be happy to answer your questions. Okay, so let's get going. Okay, so we're going to go through some sample cases here. Like the first one I told you, we're going to go through a static case and go through the approach. Once we get through that case, we're going to hit the lesions that we'll taking from the cloud and kind of going through them real time and applying the schematic and the algorithm of this pattern recognition approach. Okay, so case number one, 87-year-old male with 20-year history of swelling in his parotid gland. And he now, after the last year or so, when he's swallowing, it seems like the lesion, he has these compressive symptoms in his throat. And so an FNA was performed in that left parotid mass. This is the CT scan. You can see that Este es el escaneo de tomografía computarizada. Hay una lesión y la úvula de este paciente está obstruyendo. Hay compresión ahí, está desviada la úvula. Entonces, lo que les voy a mostrar primero es algunos frotis secados al aire, estáticos. La mayoría fueron tomados en bajo aumento. Mostraremos algunos de mayor aumento al revisar esto. Y veremos el frotis secado al aire primero y luego veremos las extinciones de Papa Nicolau después de cada serie y nos preguntaremos cuál es el patrón potencial y luego hablaremos del diagnóstico diferencial y cómo vamos a aplicar este reconocimiento de patrones. Esta es la lesión número 1. ¿Qué ven? Recuerden que queremos ver el fondo, queremos ver si es limpio o sucio, queremos ver esta vista de bajo aumento y ver qué tipo de células vemos, qué número de células, cantidad de celularidad presente y
como lesión de glándula salival potencialmente y queremos buscar presencia o ausento de material estromal epitelial. Yo diría que sí hay células basaloides y parece que hay un hermoso magenta, material rosáceo que muy mezclado, muy íntimamente acercado asociado con células basaloides. Vamos a ver otra vista. Otra parte de la lámina. De nuevo tenemos este material estromal, miopitelial en el fondo. Vemos algunos histiocitos. Hay racimos de células basaloides aquí y allá. Y hacia el centro de la foto, al lado derecho un poco arribita, hay una célula grande ahí con un núcleo grande y cantidad de citoplasma moderada y muy diferente a las células basaloides más abundantes en el fondo. Pudiera haber más de esas células en el rincón superior derecho. Rápidamente, en su mente, ¿cuál patrón arquitectónico sería este? Vamos a revisar nuestras láminas fijadas en el col también para solidificar el rumbo que llevamos con ese caso. Esta es la imagen número 1 de la tinción de Papa Nicolau. Y en el mero centro hay un fragmento grande de material fibrilar y vemos que hay células en su interior, están mezclados con este material. Además, hay algunos racimos de células basaloides en el fondo. Esta es otra imagen, mucho más celularidad en esta fotografía y si vemos de nuevo células basaloides aquí, material estromal en el centro y hay células preomórficas sueltas en el fondo. Entonces, ¿a qué patrón arquitectónico pertenece? Vamos a revisarlo. Podría ser inflamatorio mixto, un linfocitos únicamente, sería proliferación neoplásica epitelial sin componente estromal, podría ser neoplasia epitelial con mucho material estromal, neoplasia celular con mucho material o proliferación de neoplasia asociada a un número sustancial de linfocitos en el fondo. Tenemos 6 patrones aquí, 6 potenciales. Vamos a tratar de determinar a cuál patrón pertenece. Aquí está la lesión. Vamos a tomar la tinción de Papa Nicolau para analizar esta fotografía. Y si cierran los ojos y quizá elaboran una caricatura de los elementos sobresalientes en esta lesión, quizá tendrían algo como esto. Entonces, sí, es una neoplasia epitelial con mucho material estromal mioepitelial. Así que ahora sabemos, hay componente estromal mioepitelial que es parte de esta lesión y ya hemos descartado muchas lesiones. Cualquier lesión que no tiene componente epitelial estromal mioepitelial no va a estar en esta lista. Así que si es benigno, tendremos un adenoma pleomórfico o maligno de la lista que mencionamos antes. Podría ser un carcinoma quístico adenoideo, podría ser adenoma pleomórfico, expleomórfico carcinoma o una carcinoma mioepitelial epitelial. Entonces, ahora estas son las lesiones con la comunalidad. La comunalidad es abundante cantidad de material estromal mioepitelial. Entonces, estamos en estas alturas. ¿Cuáles lesiones podríamos adenoma quístico y mioepitelial? Entonces, ¿a qué se debe eso? Pues hablamos de tratar de reducir la lista. Una vez que encontramos las lesiones en común, usamos ciertos elementos diagnósticos o importantes que tienen en común estas lesiones. Y en esta situación es ese material fibrilar, el componente estromal mioepitelial, donde el carcinoma adenoides quístico y mioepitelial habitualmente no tienen material estromal fibrilar mioepitelial. Así que nos reducimos a 2 lesiones. Así que estas son las fotografías y cómo reporté esto. Lo reporté como sospechoso de malignidad. En un momento les diré por qué. Y el diagnóstico diferencial incluye adenoma pleomórfico con características citológicas sospechosas de malignidad. Estoy tratando de descartar adenoma pleomórfico. Entonces, me preocupa la atipia citológica y no es raro que las benignas y malignas tengan cierta atipia
mioepitelial, pero las fotografías inferiores, especialmente la secada al aire en la parte inferior derecha, con células gigantes, con nucleolos enormes, irregulares, se ven bastante inquietantes, nos preocuparían. Pero también cuando vemos el fondo, ¿por qué no lo reporto como carcinoma X maligno? El fondo es muy limpio, no estoy viendo necrosis, no vi ningún figuras mitóticas aumentadas ni figuras mitóticas atípicas tampoco. Así que lo importante que es que no queremos irnos demasiado alto. Si hacemos un diagnóstico definitivo de carcinoma X de alto grado, el cirujano pudiera abordar la lesión muy diferente. Así que si decimos tenemos que extirparlo completamente y hacer una corte por congelación antes de tomar márgenes amplios de excisión y una carotidectomía completa. Así que por eso le llamo sospechoso de malignidad. Me preocupa el pleomorfismo citológico, pero no tengo todos los criterios para diagnosticarlo como maligno. Y también recuerden cuando vimos el TAC de este caso, era una lesión grande, pero formado como mancuerna. Tenía bordes muy limpios radiográficamente, así que de nuevo eso no nos ayuda mucho a saber que la lesión fuera invasiva. Entonces, este es un ejemplo de cómo esta técnica se ha usado y ahora que hemos comentado un caso estático, vamos a profundizar en tiempo real las láminas escaneadas digitalmente que vamos a bajar de la nube. La primera de esas, este caso de una mujer de 73 años con un nódulo parótido descubierto en PET de seguimiento de cáncer de mama. También tiene antecedente de cáncer de cabeza y cuello. La primera imagen entonces es esta y vamos a escanear la laminilla a bajo aumento relativamente y vemos que a este aumento hay varios racimos de células relativamente cohesivas en grupos, así que probablemente son células epiteliales. Y a medida que avanzamos, además de estos racimos de células, también observamos, siempre hay que ver el fondo, ver el ambiente de la lámina. Parece haber material extracelular aquí. Se ve como si fuera pintura o como que alguien tomó una brocha y pasó por la laminilla y cosas de esas muchas veces. Viendo casos de citología, podría ser mucina extracelular. Y de nuevo, escaneando la lámina un poco más, aquí hay más grupos cohesivos de células y de nuevo, mucho de este material extracelular. Eritrocitos dispersos, células inflamatorias dispersas, aunque hay sangre aquí, así que quizás sean células de contaminación de sangre periférica. Pero al escanear, creo que estarán de acuerdo que no hay parénquima anormal aquí. Vemos grupos de células acinares en racimos como uvas con estructuras ductales y a tejido adiposo. Hemos observado en el fondo y decimos que sí hay material extracelular, pero no vemos realmente material estroma mioepitelial, fibroso de adenoma pleomórfico, ni material derivado de estroma mioepitelial que vemos en adenoma pleomórfico o epitelioma carcinoma epidermoide. Así que parece un proceso neoplásico, grupos grandes de células no asociado a componente de estroma mioepitelial. Entonces, con más aumento, vamos a clasificar las células respecto a su aspecto, pues parecen relativamente blandos. Hay algunos más basaloides aquí y también es de notar que hay varios de estos de burbujas de jabón, células como de burbuja de jabón en estos grupos epiteliales. Este es un buen ejemplo aquí. Y siempre nos preguntamos, ¿se ven muy blandos, bajo grado? No veo necrosis, no veo anaplasia significativa ni figuras mitóticas, pero los grupos mismos también nos preguntamos al ver este proceso, ¿estamos viendo un tipo celular en esta neoplasia o hay más de un tipo celular? Y hay por lo menos dos, ¿no? Porque están estas células basaloides intermedias aquí mezcladas con las células vacuoladas de burbuja de jabón que son probablemente mucinosas. No vemos
alto grado, epidermoides o escamoides aquí. Aquí hay más de estas células de burbuja de jabón de cara lateral, núcleo excéntrico, rodeado por citoplasma delicado. Bien, entonces, si vamos a revisar las posibilidades, cuando vemos material neoplásica, proliferación epitelial sin estroma mioepitelial, lo benigno, descartamos glándula salival normal, adenosis, estas no parecen racimos de células acinares neoplásicas, oncocitoma ni oncocitosis, al examen más meticuloso no parecen ser oncocitos, así que descartamos eso. Entonces estamos en la categoría maligna, parece un tumor de bajo grado. Carcinoma epidermoide mucoide es la malignidad más común de glándula salival y, como saben, pueden ser de grado bajo, intermedio o alto, compuesto de tres tipos de celular. Buscamos células intermedias, basales e epidermoides. Y el carcinoma acinar también es un tumor de bajo grado, pero igual que la contraparte benigna, no vemos células acinares aquí. Eso es carcinoma, son de más alto grado, padecen adenoma carcinoma pulmonar y este es un tumor de bajo grado. De manera similar, carcinoma de ducto parótido, fondo comúnmente hay mitosis o figuras mitóticas atípicas y este es un tumor de bajo grado, así que no es ducto de glándula salival. Célula escamosa parecen glandular intermedia, no parecen células escamosas y lesiones metastásicas que pudiera ser una posibilidad. Sin embargo, pienso que basado en la presencia de esta población mixta de mucinoso y células intermedias y el patrón de burbuja y esta mucina de fondo, probablemente es un carcinoma mucoepidermoide de bajo grado. Aquí está el seguimiento quirúrgico del caso. Aquí está el tejido glandular saliva normal y hay una neoplasia infiltrante aquí en esta región que se compone de algunos nidos pequeños, pero generalmente quistes grandes. Y si vamos a mayor aumento, podemos ver que la población celular están compuestos de células intermedias, células mucinosas aquí, un poco de detritus en los quistes, un poco mejor vista de los tipos celulares aquí. Aquí están las células mucinosas de burbuja y mezcladas con las células intermedias. Hay un poco de atipia que pudiera representar un componente mínimo de células epidermoides, pero esto probablemente sería bajo grado mucoepidermoide. Una cosa de interés, cuando a la periferia de este caso, en este tumor, vemos que sí hay una respuesta parcial linfoide de huésped. No vimos muchos linfocitos en la aguja, así que sospecho que probablemente se muestreó en un área como esta, pero como sabemos, comentamos, algunas entidades en la glándula salival podrían caer bajo más de un patrón potencial, uno siendo en nuestro BAF, un plasma sin estroma mioepitelial, pero también podría caer en la categoría de mioepitelial con fondo linfoide significativo. Un buen ejemplo de un tumor de bajo grado, carcinoma mucoepidermoide. Siguiente caso es la de una mujer de 66 años con una masa para facial derecho. Escaneo número 1 es un frotis secado al aire. Y al escanear el fondo, podemos apreciar que hay racimos de tamaños variables, células de aspecto basaloide. El fondo, por lo demás, se ve más o menos limpio, no vemos detritus necrótico, no veo mucina en este material, ese tipo de cosas. Sin embargo, creo que cuando vemos, sí hay, es común ver estos agregados a celulares o estructuras derivadas de mioepitelial, teñidos de color magenta, muy bonito. Así que sí hay estroma derivado de mioepitelial en este caso. Y también a veces
el material estromal mioepitelial color magenta es como estos como dedos o ramas, extensiones. Y si analizamos muy de cerca, las células neoplásicas a veces están rodeando este material, pero cuando vemos estas esferas, es difícil ver si hay células en su interior, así que son fragmentos acelulares de estroma derivado de mioepitelio. Y como lo estamos viendo, es fácil encontrarlos cuando escaneamos de campo a campo. Esto va a ser un caso de abundante material estromal derivado de mioepitelio. Entonces, si recuerdan, las lesiones que caen bajo este patrón es una lista relativamente corta de entidades. Adenoma pleomórfico sería uno del lado benigno, del lado maligno, uh, carcinoma quístico adenoide y epitelioide carcinoma mioepitelial. En cuanto a tipos de células, se ve bastante parecido a la mayoría de los campos que tienen el mismo tipo de células epiteliales basaloides, y si vemos un poco más de cerca también, hay eh, núcleos desnudos en el fondo, y eso sería pregunta para ustedes cuando ven algo así. ¿Ven estos estructuras son linfocitos o son núcleos desnudos? Y creo que a gran aumento, podemos ver que no hay ese borde nítido de citoplasma, y estas estructuras son muy similares a los núcleos de los racimos intactos, así que sí, son núcleos desnudos, no son linfocitos. One thing, an aside on that, Otra usually cosa en esa relación con eso, cuando tenemos un tumor con mucho material estromal derivado del mioepitelio, no es tan común que esas lesiones se asocien a una respuesta linfoide del huésped. Por ejemplo, es raro, no que no pueda suceder, pero es raro ver casos de adenoma pleomórfico o carcinoma quístico adenoide asociado a una respuesta intensa de linfoidea del huésped, así que eso es bueno observar. Bien, en la tinción del frotis de Papa Nicolau, como saben, va a ser bueno para darnos detalle nuclear, detalle de cromatina y ese tipo de cosas, pero en cuanto a material estromal extracelular mioepitelial, no siempre se tiñe tan bien o tan brillantemente como el frotis secado al aire. Y habiendo dicho eso, cuando nos encontramos con un caso como este, donde el material estromal derivado del mioepitelio es acelular y no es fibrilar como un adenoma pleomórfico atípico, es como más bien como una estructura fantasma ligeramente teñido. Así que este es el equivalente de esos frotis magenta hermosos que vimos en el frotis secado al aire, donde hay una tinción azul verdosa muy leve y casi parecen burbujas de jabón grandes, gigantes. Y realmente, como saben, no podemos hacer stacking basado en estas imágenes que les muestro, pero si ven detenidamente en un frotis de Papa Nicolau un carcinoma adenoide quístico, las células bordean estas lesiones, y si me enfoco hacia arriba y hacia abajo, algunas de estas células están dentro y fuera de foco, así que son esferas, esas bolas de goma que hablamos en los carcinomas quísticos adenoideos pueden tener. Entonces, sí, estos son eh, esferas mioepiteliales estromales, y anoté algunos de ellos cuando revisé este caso. Es translúcido, casi como celofán, este material que vemos. Así que este es un adenoma carcinoide cístico, podríamos llamarlo positivo para malignidad, y darle el diagnóstico. Mencioné en la plática que a veces los carcinomas mioepiteliales pueden tener este tipo de esferas acelulares, y esa sería una consideración aquí, aunque esta subpoblación se ve muy monomórfico. No veo esa población doble de células más pequeñas y luego células más grandes con más citoplasma, y carcinoma epitelial típico, así que es un carcinoma adenoide clásico. Este no sería
el variable de alto grado. Esa variable generalmente está en una situación donde el material estromal mioepitelial es escaso, y si ven las células en una cístico carcinoide, ven más regularidad nuclear, más apoptosis, más agrupamiento de cromatina, y también a veces vemos nucleolos muy prominentes, y muchas veces vemos este tipo de fragmentos, fragmentos muy celulares sin la presencia de abundante cantidad de estroma material estromal mioepitelial. Siguiente caso, una mujer de 45 años con un nódulo parotidio derecho de 1,5 centímetros de duración incierta. Esta es la imagen número 1. Este es un frotis secado al aire. Y escaneamos y vemos una población de estas células dispersas, y aún a este bajo aumento podemos ver que estas células tienen núcleos redondos rodeados por una regular cantidad de citoplasma, y se parecen aislados y también en racimos. Y al escanear la lámina, siempre en tu mente analiza, bueno, esto no parece glándula salival normal, sí es una proliferación de células blandas monomórficas con citoplasma granular en regular cantidad y núcleos redondos excéntricos. Y no veo, estamos usando material secado al aire, sí que sabemos que los frotis secados al aire son muy buenos para detectar esa estroma mioepitelial, se hace celular, y no veo realmente. Entonces, esta es una proliferación, pareciera una proliferación, un neoplasia proliferativo sin estroma derivado de mioepitelio. Entonces, podemos subir un poco más aquí. Y siempre que veamos células oscuras como estas o núcleos oscuros a bajo aumento, el diagnóstico diferencial muchas veces en secado al aire o Papa Nicolau, estamos tratando con linfocitos en el fondo o estamos frente a núcleos desnudos. Y creo que si comparamos estos núcleos desnudos aquí y los comparamos con los núcleos en estas células granulares, son idénticas. Yo no veo un nítido borde de citoplasma linfocítico en ninguna de estas células. Así que no son linfocitos. De hecho, son núcleos desnudos. Creo que también observamos en el fondo, si vemos el material extracelular con esta sangre, el fondo tiene un aspecto granular, arenoso, y resulta que hay material como granular, arenoso en el citoplasma de estas células. Así que podemos sospechar que hemos derramado el contenido intracelular de estas células al hacer el frotis. Entonces vamos rápidamente a la tinción de Papa Nicolau. Racimos de tamaño variable de estas células de apariencia blanda, y muchas de ellas tienen núcleos fibrovasculares, así que algunos asocian con vasos sanguíneos. Y en cuanto al tipo celular, me parece que es un tipo único de células. Todas las células tienen un citoplasma granular, arenoso, así que una neoplasia que tiene un solo tipo celular, y estamos en ese neoplasia. Así que no parecen glándula salival normal. Potencialmente cialoadenosis, podrían ser los oncocíticas. Desde el lado maligno, en esa categoría sería un carcinoma mucoepidermoide, pero ya hemos hablado de que esta proliferación es monomórfica, un solo tipo celular dentro de esta neoplasia, y parece de bajo grado. Entonces, sí, un carcinoma de ductos salival que consiste de un solo tipo celular, pero estas son células muy blandas. Y cuando los veo, mm, creo que el diagnóstico diferencial en cuanto a tipo celular de estas células oncocíticas o células acinares, o posiblemente serían células que vemos en
carcinoma secretor mamario o carcinoma secretorio. Un truco que podemos ver con el microscopio y no vamos a poder ver también con un escaneo digital. Los oncocitos, como sabemos, generalmente tienen, si enfocamos hacia arriba y hacia abajo, podemos detectar los bordes citoplásmicos bastante bien. Y especialmente si tomamos el contraste, aumentamos el contraste al verlo bajo microscopio, sacamos el condensador o cerramos el anular, muchas veces acentúa esos bordes citoplásmicos. Y los bordes aquí son muy tenues, apenas alcanzan a ver. Y además, los oncocitos esperaríamos ver, algunas de las células muchas veces tienen nucleolos prominentes y estos no. Esta población celular no los tiene. Entonces, para mí son más acinares. Si estuviéramos pensando en carcinoma secretor, sí, pueden tener estructuras blandas como estas, pueden ser eh, asociado con vasos sanguíneos en el fondo, pero muchas veces el citoplasma en carcinoma mamario secretor son más vacuolados, pero eso definitivamente estaría entre el diagnóstico diferencial y rápidamente vamos a analizar cómo se ven. Esta es hematoxilina eosina. Muchos de estos núcleos desnudos en el fondo, como vimos en las otras dos láminas, y esta es la población celular, más citoplasma granular, y les diré que son células acinares. Este es un ejemplo de un carcinoma de células acinares. Si tuviéramos un bloque celular, como saben, estos tumores muchas veces son positivos DOG1, que es una tinción muy útil cuando estamos, si queremos confirmar este tumor. Así que este es un tumor de bajo grado aparentemente. Y si no estamos muy seguros de mamario análogo oncocitoma o carcinoma de celos astrocíticos, si estamos en esta situación y no tenemos el material para hacer estudios auxiliares, muchas veces estos tumores pudieran clasificarse en neoplasma de glándula salival, potencialmente maligno, y en este caso, en este planteamiento, daríamos estas tres posibilidades que mencionaba, que es este es un clásico carcinoma de células acinares y como ven, la mayoría son tumores de bajo grado. Hay una variante de alto grado, pero esos muchas veces tienen mucho más células anaplásicas. Bien, el siguiente caso, 55 años, varón, masa parótida de 3 centímetros, observó edema parótida derecha en varios meses y entró a internet y para algo sale que quizá él tiene un lipoma, pero ahora lo ha dejado por un tiempo y tiene dolor en parótida derecha y espasmos del labio y eso sugeriría potencialmente que hay algún problema nervioso también con esa sintomatología. Así que 3 escaneos en este caso. Este es el primero. Tinción de Papa Nicolau en esta laminilla, bajo aumento, muy celular, una muestra muy celular. El único proporción discohesivo de este proceso, las células están casi empalmadas una sobre otra y también hay racimos de células y está bien, vamos rápidamente a ir a mayor aumento y observamos que estas poblaciones de células únicas es bastante similar a lo que son las células cuando están en racimos. No vemos estroma derivado de mioepitelio anexo a estas células, ni presente como estructuras aisladas en el fondo. Así que hasta ahora no hay material estromal derivado de mioepitelio. Y pudiera tener algunos linfocitos presentes en el fondo, quizá una población pequeña de esos. Racimos de tamaño variable y lo que parece también de un campo a otro, un tipo único de células preomórficas, núcleos muy regulares, hipercromáticos, algunos son binucleados, nucleolos enormes, en algunos casos con cromatina aglutinada, y creo que todos estarían de acuerdo que esta es una lesión de alto grado. Estos son malignas. Entonces, en esa categoría,
de neoplasia maligna sin estroma derivado de mi epitelio. Así se ve en el secado al aire, poco espumoso, material extracelular en el fondo, estos rayas. Realmente no es mucina, pero células muy pleomórficas, racimos de tamaño muy variable, no vemos color magenta, estroma derivado de mi epitelio. Entonces, creo que el diagnóstico diferencial en esta lesión de alto grado, podríamos pensar en carcinoma mucoepidermoide. Sin embargo, recuerden que debemos ver por lo menos cierto componente de células mucinosas, intermedias y células epidermoides. Esto sería una población, si fuera mucoepidermoide, casi 100% de células epidermoides. No vemos otros tipos celulares. Hablamos de esta lesión de tipo celular único. Si revisamos la lista, carcinoma acinar, generalmente es citoplasma arenoso, y dentro del citoplasma y también extracelular. Adenocarcinoma NOS sería una posibilidad. Habitualmente, adenocarcinoma NOS lo usamos cuando no tenemos evidencia de qué células, el tipo celular dentro del carcinoma de alto grado. Muchas veces sí se ven como adenocarcinoma de alto grado pulmonar. eh, Carcinoma ductal, creo que sería una buena opción en este caso, neoplasia de alto grado, un carcinoma sin básicamente tipo celular único en esta situación. Carcinoma de células escamosas, creo que estas células sí tienen, no tienen citoplasma muy denso, pero sí es un escamoso de alto grado, sería dentro de los diferenciales. O lesión metastásica, carcinoma de alto grado metastásico. Si tuviéramos un bloque celular, como vemos estos células de alto grado, la tinción de Papa Nicolau, y tenemos un material de bloque celular, podríamos hacer receptor de andrógeno. Casi todos los tumores son positivos a receptor de andrógeno, que es una identificación clara de un carcinoma de células salivales, pero si no estamos seguros, si no tenemos material auxiliar para confirmar estas cosas, podríamos dar un diagnóstico diferencial, de decir, es un carcinoma de alto grado, parece tipo celular único. Creo que carcinoma de células ductales y adenocarcinoma NOS definitivamente estarían entre la lista, o una lesión metastásica. Esta era positiva a receptores de andrógeno, y aquí está un ejemplo de la muestra quirúrgica, una lesión lobular infiltrando a bajo aumento, células de alto grado, algunos nucleolos prominentes, patrón cromatínico vesicular, racimos irregulares. Interesantemente, mucha necrosis en esta región aquí. Ahora, observo a bajo aumento que es muy común que los carcinomas de células ductales salivales muestren necrosis en forma de bolsones en el tumor, pero interesantemente a bajo aumento, el área de necrosis realmente es marcado en una zona de este tumor. Así que yo sospecho que esto probablemente es donde el BAF, posible efecto del BAF, de la biopsia de aguja fina, que ha creado esa área de necrosis. Y como saben, cosas como tumor de Warthin, oncocitos, también a veces pueden tener áreas de necrosis cuando hacemos BAF, y otros tumores como mucoepidermoide también pueden tener necrosis localizado por la acción de la aspiración de aguja fina. Entonces, este es un clásico mm, carcinoma ductal salival. Otro caso, este caso fue muy difícil para mí, que tuve hace varios años, y muy interesante, quise compartirlo con ustedes. Este es un varón de 65 años de edad con antecedente de múltiples resecciones de un adenoma pleomórfico recurrente en los últimos 10 años, y ahora se presenta con una lesión multilobulada con lóbulo profundo de la parótida derecha adyacente a la base del cráneo. Imagen número 1.
Vemos a bajo aumento un tumor muy celular, un aspirado muy celular. Y de hecho esto es una tinción de motoxilina eosina, de un frotis, un poco más aumento o aumento mediano. Muchas células aisladas presentes en el fondo, una buena cantidad de lo que parece ser material extracelular. Vamos a ir a mayor aumento para ver eso y también algunas células en racimos. El material extracelular tiene espesor variable. Algunas áreas aquí hay células incluidas, es bastante espeso y luego se extiende en estos filamentos como pintura, ese aspecto de pincelazos, un poco más aumento y podemos ver neoplasia celular aquí, un buen número de células que parecen descohesivas, ocasionalmente en grupos pequeños, íntimamente asociados a este material estromal, que tiene un aspecto fibriloide, pero a medida que revisamos esta área pueden ver que hay algunas células que tienen núcleos muy grandes de forma irregular. Entonces, definitivamente que no hay material de glándula salival normal aquí, o parénquima salival, y tenemos este antecedente de adenoma pleomórfico recurrente en esa parótida a lo largo de los años, y de nuevo tuvimos este material estromal fibrilar, pero también tiene este aspecto esfumado también. Algunas células son trinucleadas. Bien. Una cosa que anoté para mí mismo cuando estaba viendo este caso es que hay algunas células aquí que parecen que son como fueron una lesión condroide o algo de esa naturaleza. Sí sabemos que adenomas pleomórficos los hemos visto en histología y en citología pueden tener áreas de metaplasia condroide. Pero una cosa que realmente no vemos es dónde están las células mioepiteliales, dónde está esa población de células más basaloides que habitualmente vemos, porque el adenoma pleomórfico, por el solo nombre, pleomórfico, o la que también llamaríamos tumores mixtos con diferentes poblaciones celulares, estas células como condroides en esta matriz es casi lo único que vemos en el fondo. Así que vamos a ver rápidamente otro frotis. Esto es Papa Nicolau. Y de nuevo, aquí a bajo aumento, aquí está la población de estos fragmentos de tejido, de estos material extracelular y estas células que tienen mucho citoplasma están en lo que parece ser lagunas. Y en este frotis podemos tener idea de que hay más fibrilaridad aquí. Y muchas veces lo asociaríamos a un adenoma pleomórfico. De nuevo, definitivamente hay atipia nuclear y no es nada más focal. Entonces, cuando veo este caso también parecen fragmentos más condroides para mí. Y también tiene este aspecto esfumado, como de pincelazo. Al recorrer los bordes de este material condroide se esfuma en el fondo. Si estuviéramos hablando de lesiones óseas, en condroma o condrosarcoma, yo me preocuparía un poco respecto a la matriz condroide, porque en algunas áreas es borde muy nítido y en otras áreas se disfuma en el fondo como si fuera pintura. Esa es una cosa que el condrosarcoma hace, especialmente cuando las lesiones intermedias o grandes, el material condroide se empieza a desintegrar y se vuelve menos claro y se esfuma más en una especie de naturaleza como pintura. Si fuera una lesión ósea, quizá de la cabeza femoral, yo seriamente consideraría
Esto es una neoplasia condroide y ve unas atipias celulares, estos trinucleados y condrocitos binucleados y también material estromal como pintura. Me preocuparía que fuera condrosarcoma. Cuando hablamos de malignidades en adenomas pleomórficos, generalmente es carcinoma X, puede ser ducto salival o carcinoma mucoepidermoide o diferentes tipos de cáncer, carcinomas, pero rara vez vemos un sarcoma que surge de un adenoma pleomórfico. Sí ocurre y ¿saben qué? La lesión sarcomatosa más común que surge en un adenoma pleomórfico es un condrosarcoma. Así que yo lo reporté como sospechoso de condrosarcoma surgiendo en un adenoma pleomórfico basado en lo que estamos viendo aquí. La lesión se extirpó y aquí ven un poco de glándula parátida normal, residual, de un lóbulo profundo a bajo aumento, que es bueno para este paciente. Parece que la lesión es bastante circunscrita. Un poco de material del tumor aquí y de nuevo tiene este aspecto como de pintura esfumada. Es una neoplasia condroide. No veo el componente epitelioide basal en este tumor. Estábamos nerviosos de que parte de este tumor se hubiera quedado atrás. Aquí hay el pleomorfismo, pero a bajo aumento se ve más o menos circunscrito. Es una lesión difícil de retirar, pero síntesis de esta hace varios años, se escanea cada 6 meses y no le dimos radiación posoperatoria ni nada de eso. Creo que radiooncólogos estaban nerviosos por tratarlo con radiación mientras no tuviéramos buena evidencia de que hubiera tumor todavía, pero más importantemente que el tumor realmente estuviera creciendo. Y tengo que decir que como es tan circunscrito y con el tiempo este paciente parece que no ha recurrido en esta área y de hecho está bastante bien, así que se sigue continuamente, así que es un reto muy difícil y muy interesante. Bien, para este último caso quise hacer algo diferente. En lugar de darles una lámina, les voy a dar una imagen en tiempo real de mi microscopio que se está transfiriendo a mi computadora de escritorio y así potencialmente podría mandar esta imagen a alguien con Zoom o algún otro servicio, a un colega en otro lugar, si quisieran aconsejarme. Así que vamos a ver esto rápidamente. Una mujer de 77 años con una masa submandibular derecha firme. Este es un bajo aumento de este caso y pueden ver que hay mucha sangre en el fondo y voy a escoger algunas cosas aquí. Estoy escaneando. No ve tejido de glándula salival normal. Sí veo una especie de racimo de linfocitos esfumados aquí. Y también cerca hay una estructura ductal roma, otra estructura ductal roma acá en este campo. No es muy celular la aspiración y aquí hay más estructuras ductales de romas asociadas a pequeños racimos de linfocitos y aspirado sanguinolento. Aquí al escanear la sangre, de nuevo hay estructuras ductales romas y linfocitos dispersos. En esta área de la lámina, de nuevo, estructuras ductales glandulares, romas, algunas con linfocitos asociados. Entonces me da la impresión de que es una lesión epitelial con linfocitos dispersos y un fondo linfoideo. Vamos a cambiar rápidamente la lámina aquí. Otra lámina. Lo analizamos, hay fibrina, no tanta sangre en esta. Estructuras ductales romas asociadas a linfocitos. Un aspecto muy glandular, no hay acinares. Esto es un buen ejemplo de una cialodenitis crónica en una mujer en la glándula submandibular. Esto es
hice el diagnóstico, sugerí que fuera una cialodenitis crónica, no vi evidencia de malignidad, así que lo reporté como negativa para malignidad en el sistema Milan, y clínicamente la glándula era muy firme. Entonces el cirujano lo extirpó para asegurar, porque pensó que quizás se me escapara algo, que pudiera haber malignidad ahí, y pueden ver que este paciente, la glándula submandibular está infiltrada con muchos linfocitos. Aquí hay algunos ductos más grandes, algunos acinos, así que cialodenitis crónica. Y también hay que considerar, no es tan esclerótico, sí hay un poco de fibrosis. En una lesión como esta, hay células plasmáticas, podría ser enfermedad IG4. Hicimos las tinciones y no pareció apoyar enfermedad IgG4. Era un buen caso de una cialodenitis crónica. Así que hay diferente manera, en lugar de usar escaneos digitales, usando el teléfono inteligente en el microscopio para hacer un diagnóstico y también para compartir el caso con colegas potenciales. Bien, es tiempo para unos comentarios finales. Espero que hayan disfrutado esos casos digitales que vimos como ejemplo para hacerlo en tiempo real, lo más posible, pero para hablar de este enfoque de patrón arquitectónico, para repasar de nuevo rápidamente 6 patrones básicos en este sistema. El número 1 es patrón inflamatorio mixto, segundo patrón único linfocitos, tercero proliferación epitelial en neoplasias sin componente estromal mioepitelial, 4 neoplasma epitelial con mucho componente estromal mioepitelial, 5 neoplasia epitelial con escaso material estromal mioepitelial y 6 neoplasia epitelial asociado a un fondo linfoide. Algunas palabras adicionales en vista de este concepto de enfoque de reconocimiento patrón práctico al BAF, categorizando lesiones que comparten cierto patrón arquitectónico general, y una vez que definimos ese patrón y hablamos de las lesiones que potencialmente quedan bajo ese patrón, luego diferenciamos esas posibilidades de estas lesiones en categorías arquitectónicas específicas por sus características específicas a un proceso patológico. También idea de citología deconstructiva. Vemos una lesión, reconocemos los elementos clave básicos significativos o dominantes de un detalle de un patrón arquitectónico, y una vez que tenemos esos detalles elementales, tratar de construir una caricatura de estos elementos clave que sirve como una rendición esquemática de un patrón particular. Cuando aplicamos este enfoque, esta es una excelente cita de un filósofo francés, Emmett Bergson: el ojo ve lo que la mente está preparada para comprender. Así que sí, si la mente está abierta a tomar estas cosas, asimilarles y ver y observar, y que la mente empiece a reconocer elementos importantes para hacer un diagnóstico, eso es algo importante que hay que hacer. También esta es una excelente cita por Yogi Berra, fue excelente manager de los Yankees de Nueva York, y puedes observar mucho con mirar. Entre más ves casos, más compartes tus casos con tus colegas y residentes, más repasas un caso donde te equivocaste, vas a mejorar lo que haces. No solo por citología, observación de aves o lo que sea, puedes observar mucho solo con mirar. Así que entre más miras, entre más ves, más casos observas. Creo que este reconocimiento de enfoque de patrones es mejor vas a estar. Bien, esto es una nota rápida acerca de este libro de citopatología práctica que Andrew Field y yo publicamos hace varios años. Hemos hablado de glándulas salivales hoy, pero este libro cubre casi todos los sistemas orgánicos, y todos los grandes autores que hicieron esos capítulos usaron este enfoque para comentar el enfoque en cierta área de disciplinas. Así que díganme si tienen preguntas acerca de eso. Y con eso será todo por hoy. Ha sido un placer tener esta oportunidad de darles una conferencia virtual sobre este tema. Idealmente espero verles a todos muy pronto en un evento personal presente, y esto nos ayudará mientras tanto. Gracias. Muchísimas gracias a la plática del doctor Sarca. Pido a los panelistas abrir sus cámaras, por favor.
Al traductor, por favor, repetir lo que estamos diciendo aquí en español para que el canal de español pueda escucharlo. Y al traductor 2, por favor, comentar al doctor Sarca que lo que platiquemos aquí usted lo interpretará para él. Doctor Sarca, buenos días. ¿Cómo recomienda hacer la introducción al sistema Milan en aquellos centros donde no la usan? Porque en México considero que hay todavía muchos hospitales e instituciones que no están acostumbrados a reportar las biopsias por aspiración con sistema Milan para reducir la resistencia al cambio. Esa es una muy buena pregunta. Creo que la mejor manera, al menos en mi experiencia aquí en la Clínica Mayo, lo empezamos a introducir, no necesariamente introducirlo basado en un tema únicamente de citopatología. Nosotros tenemos conferencias semanales con los cirujanos otorrinos como enfoque multidisciplinar y basado en ese foro lo usamos mucho para explicar a los cirujanos, a los oncólogos, ese tipo de cosas en ese contexto y mencionamos con anticipación hace varios años que íbamos a empezar a usar ese sistema y explicárselo a ellos de entrada, cara a cara. Tenemos la fortuna aquí en Mayo de ser una práctica interdisciplinaria, así que es relativamente fácil que comuniquemos con nuestros médicos, sea ginecológico, citológico, diferentes patologías quirúrgicas, sistemas de clasificación. Es fácil que nosotros en esos mesas de tumores y explicar por qué damos el siguiente paso. Y creo que algunos de los trabajos recientemente que han usado el sistema Milan, esos instrumentos tienen una sinopsis muy buena y es continua, está cambiando en cuanto a lo que es el riesgo de malignidad que caen bajo estos patrones. Y es válido y nos permite comunicar más uniformemente de un grupo a otro, de un país a otro o lo que sea. Y así es como lo abordamos. Nosotros básicamente no teníamos ninguna resistencia real. Teníamos preguntas acerca de lo que significaban las cosas y eso es comprensible. Y muchas veces, incluso cuando los patólogos hacen citopatología, que me preguntan, ¿tu sistema de reconocimiento de patrones es diferente del sistema de Milán? Y mi respuesta es no, en cierto sentido. Mi enfoque basado en patrones es una manera de clasificar para hacer un diagnóstico o al menos para limitar y categorizar las lesiones. Una vez que llegamos a esos unos pocos lesiones en el diagnóstico diferencial, es cuando metemos el sistema Milan y decimos, oye, esto es positivo para neoplasia, lo puedo llamar benigno o es una neoplasia basaloide. Realmente no puedo diferenciar entre benigno o maligno si es bajo grado en BAF porque necesito arquitectura, histopatología, lo ponemos en neoplasia de glándula salival de potencial indefinido, como ese caso que les mostré con mucha de esa atipia citológica, estaba nervioso de que fuera maligno, pero no podía reportarlo francamente y usen el sistema de Milán, sospechoso de malignidad y bajo eso hay que decir que es una lesión que tiene pleomorfismo sospechoso de malignidad, hay que dar los diagnósticos diferenciales de adenocarcinoma, etcétera. Y cuando usamos eso y explicamos eso al clínico en sus conferencias, creo que es la manera de proceder. Es excelente la pregunta. Espero que la respuesta haya sido útil. Thank you very much. En el chat, doctor, tenemos algunos comentarios. Doctora Patricia Ontiveros, doctora Karina Larios, Guillermina Heréndida, todos están agradeciendo y felicitando al doctor por sus pláticas. Amalia Quiroz desde Argentina. Excellent. Thank you so much. And if the audience has any further questions after we get done today. Y si el auditorio tiene más preguntas después de terminar hoy, pueden comunicarse conmigo por mi correo electrónico. Es muy fácil, es sarca.matthew
mayo.edu. Es plataforma Mayo de correo electrónico. Si conoces su nombre y su apellido, es apellido.nombre mayo.edu. Pueden saber el correo electrónico de todos los clínicos de Mayo. ¿Qué bibliografía nos recomienda para revisar los patrones morfológicos que nos mostró? Antes de que conteste, quiero decirles que en el canal de YouTube existe una plática que el doctor realizó previamente. Busquen Academia Mexicana de Citopatología. Creo que hemos he publicado algunos trabajos en el pasado en archivos acerca de neoplasias linfocíticas en glándula salival, pero todo el resumen realmente es el libro de texto. Eso probablemente sea la mejor manera. Y como digo, no solo involucra glándula salival, es para prácticamente todos los sistemas orgánicos en el cuerpo, y tenemos varios autores que cada uno escribe un capítulo diferente con el enfoque trata de hacer esto en un enfoque basado en patrones. Y cada uno de esos capítulos tiene caricaturas asociadas para tener el esquema y tratar de recordar los patrones. Me encantan los comentarios acerca de esos. No soy artista, pero yo los dibujé todos. Trato de hacer un proceso deductivo al armar esas cosas. Así que eso probablemente es la mejor manera. Segunda manera es que hacemos algo como esto. Hemos hecho cosas virtuales con Pathcast y hacer cosas virtualmente. O sea, suceda lo que suceda después de COVID, así que espero más conferencias de esas sobre diferentes temas. Y definitivamente cuando todo está bien, me encantaría venir a Monterrey y conocerlos de nuevo para comentarlo en persona. Lorena, por favor, abre tu micrófono. Sí, Sí, lo tengo abierto. ¿Me oyen bien? Sí, ¿verdad? Bueno, no tengo preguntas, más bien felicitaciones. Perdón, soy la doctora Lorena Flores y trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología. A pesar de que es una institución de referencia de cáncer, no tenemos tantos casos de glándula salival. Quizá tenemos unos 4 a la semana. Y como es un hospital escuela, nos vemos en la necesidad de hacer uso a veces de recursos como yo es algo que hago, tomar un papel y hacer dibujos y hacer intentos por tratar de explicar a los alumnos de la mejor manera, y me ha parecido fabuloso esto que usted ha podido plasmar en un libro. Entonces esa es mi gran felicitación, de verdad. Porque es así como que el sueño que todos quisiéramos. No todos tenemos las habilidades de dibujar. Sí, No, thank you very much. I appreciate that. Muchas gracias, agradezco mucho eso. Cuando yo y Andrew Fields armamos esto, queríamos que fuera como un cuadernillo de trabajo o como un libro de ornitología. Si conoces ciertas características de algo, los puedes categorizar en diferentes grupos. Sí comentamos acerca de estudios auxiliares en el libro, pero creo que nuestro enfoque trataba de concentrarse más en una perspectiva global, en el sentido de, como dices tú, a veces hay ciertas áreas o situaciones en las que quizá estás un poco más limitado, basado en celularidad o capacidad para estudios moleculares o auxiliares. Muchas de esas cosas son muy importantes, pero realmente fuimos a enfatizar la morfología en esa situación de patrones, donde alguien digamos, en África que no tiene casi ningún acceso a estudios auxiliares, que por lo menos pueda revisar nuestro proceso y darle al clínico un buen diagnóstico diferencial basado en morfología únicamente. Así que muchas gracias por tus elogios respecto a los métodos. De nada, gracias. Si alguien habla aquí en español, le pido lo repita para el otro canal, por favor. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Y si no, continuamos aquí con el chat. Si me puede traducir a mí también, señor Darrell. O sea, no es traducción, sino solo repita lo que yo digo, porque no estoy segura de que el canal en español esté escuchándonos.
Bueno, yo nada más, Gaby, Yeah. quiero saludar al doctor Sarcas. Siempre es un gusto verlo y felicitarlo por su plática y preguntarle un poco qué tantos casos tienen o qué tan frecuente es tener muestras inadecuadas en la clínica Mayo. Muy buena pregunta. Nuestros inadecuados, o si hablamos nada más de glándula salival, la mayoría hacemos BAF con células, pero la mayoría de los BAF aquí se hacen en Arizona en mayo, sean por reología y se hacen por imagenología. Y los hemos aconsejado respecto a lo que exactamente lo que necesitamos. Nuestro índice de inadecuados es muy pocos por cientos. Nos hemos tardado un poco llegar a ese nivel. Por ejemplo, el índice de inadecuados para tiroides. Recibimos muchos tiroides cada semana. Es raro que tengamos que reportar algo como inadecuado. Creo que nuestros radiólogos son muy buenos y eso ha sido gran ayuda para nosotros. Respecto a Mayo, en esta práctica que es multidisciplinaria, pero recibimos consejos de afuera, pero tenemos mucho control y buena relación con los radiólogos y los cirujanos cuando hacen BAF. Así que estamos en constante comunicación y creo que como tenemos ese tipo de enfoque multidisciplinario, es mucho más fácil tener a todos haciendo las cosas de la misma manera y eh, hacemos casos pulmonares con citotecnólogos y eso ayuda cuando ellos aconsejan respecto a algo adecuado o inadecuado. Y eso es excelente, pero actualmente no siempre tenemos ROSE en todos los sistemas, todo el tiempo. Es muy difícil que hagamos eso, pero los radiólogos quieren ser buenos, quieren hacerlo bien. Así que eso no ha sido mucho problema para nosotros colaborar con ellos para conseguir el material que requerimos. Thank you, doctor. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. También tenemos saludos. La doctora Oralia Barbosa no pudo estar presente esta mañana como panelista, pero envía sus saludos. Y fue en aquel congreso que ella organizó donde probablemente nos conocimos, doctor Sarca. También la doctora Saludos Ana de mi parte. está aquí y le quiere agradecer la actividad estos 20 años. Un placer por tenerlo con nosotros. Ana. Oh, thank you very much. En general, I can't siguen believe las it's been that long. felicitaciones. Resulta difícil creer que haga tantos años. Gaby. Sí, doctora Pati Ortega. Se escucha un poco cortado, Pati. ¿Repites la pregunta, por favor? Sí. ¿Cuál sería su recomendación? ¿Quién debe hacer la aspiración? Who do you recommend? ¿Intervencionista o el patólogo? ¿O qué? El ideal. Who do you recommend? Sí, no, o sea, cuando es un nódulo palpable. En nódulos palpables. Hace años yo hubiera dicho que debe ser un citopatólogo. Ahora creo que es el ambiente en el que estoy trabajando y creo que en muchas situaciones, como algunos de los radiólogos que tenemos, como dije antes, han estado muy bien entrenados, algunos de los mejores que hacen guiado por ultrasonido estaba entrenándose en la Universidad de California en San Francisco, donde yo estudié. Creo que muchos conocen a Whitmer Young. Ella enseñó al radiólogo y a los que como yo eran residentes ahí o fellows la correcta manera de hacer BAF. En jueves hubo una mujer que estaba en el piso que fue admitida a la sala de urgencias y tenía una adenopatía salival y también tenía masas mal definidas pulmonares. Fue mucho más rápido para mí, para el pulmonólogo, que viniera y me dijera, oye, puedes hacer una aspiración de aguja fina en el piso.
y lo pude hacer muy rápidamente. No por decir que el radiólogo no pudiera hacerlo, pero estoy seguro que ustedes son muy ocupados en los hospitales llenos y muchos pendientes. En esa situación yo lo hice, obtuve muy buen material y me siento confiado de que si nuestros radiólogos lo hicieran con ultrasonido, probablemente hubieran obtenido el mismo resultado, pero en mi mente tengo mejor idea de que, bueno, tengo que asegurar de obtener suficiente y hacer suficientes frotis para hacer estudios auxiliares. Y ellos sabían eso también, pero creo que en una situación ideal sí es excelente que lo haga un citopatólogo, pero yo estoy convencido de que nosotros podemos enseñarles a los cirujanos cómo hacerlo bien, podemos enseñarle al radiólogo cómo hacerlo bien. Así que es asunto de que una vez que alcanzan cierto nivel, y especialmente con este enfoque interdisciplinario, creo que puede ampliar. Para hacer BAF, puede ampliarse fuera de que lo hagamos los citopatólogos. Me encanta hacerlos, pero no es, yo creo que se puede enseñar a otros. Espero que eso conteste la pregunta. Thank you. Muchas gracias. Ok, tenemos otra pregunta en el panel, perdón, en el chat. El doctor Juan Pablo Flores Gutiérrez, que fue uno de mis maestros, le mando un saludo y un gusto tenerlo por aquí, que pregunta si hacen ROWS en su institución, doctor. ¿Me puede traducir? ¿Sí hacen qué, Javi? ROWS. Yeah, we do. Sí, sí los hacemos. Nuestra situación es tal que la parte del hospital donde se hacen endoscopías y casos pulmonares está muy cerca de un laboratorio satélite pequeño donde hay quirófanos y hacemos cortes congelados y también hacemos ROS. La manera en que nosotros lo hacemos es que nuestros citotecnólogos están con nosotros en esa área. Los citotecnólogos son responsables de hacer la evaluación rápida en el sitio, en la endoscopía. Y una vez más, esas salas están muy cerca del laboratorio donde todos los días hay diferentes citopatólogos que cubre esa área. Si el citotecnólogo necesitara asistencia para ayudar a interpretar si algo es adecuado o no, o si el clínico necesita un diagnóstico rápido en ese momento, entonces eh, piden a uno de los citopatólogos que vaya al suite de endoscopía, donde nos traen el frotis al área donde estamos haciendo cortes por congelación en ese laboratorio satélite. Entonces yo diría que principalmente la mayoría de los ROWS que hacemos son casos pulmonares y gastrointestinal, páncreas y ese tipo de cosas. En cuanto a glándula salival, generalmente van al área de ultrasonido, donde, como dije antes, como están bajo guianza y nuestros radiólogos son muy buenos, es muy raro que requieran nuestra ayuda para hacer ROS, porque son muy buenos. Sé que si es un nódulo desconocido de cuello, tengo que hacer algo para un bloque celular y una aspiración. Y como no sé lo que está sucediendo, voy a poner material en RPMI por si fuera linfoma. Así que esas cosas ya saben qué hacer. Pero en contraste a cuando yo era fellow, donde el citopatólogo iba a todos los casos de endoscopía, eso básicamente se reserva para el citotecnólogo, como mencioné. La otra forma en que hemos experimentado un poco es también tener un iPhone o teléfono inteligente fijo al microscopio que está usando el citotecnólogo y de ser necesario nos pueden llamar por teléfono o por iPad o por lo que sea para ayudarles a decidir hacia dónde ir. Y eso lo hacemos de una manera muy interesante. Ellos tienen audífonos inalámbricos que llevan, así que cuando les hablamos, los pacientes y los endoscopistas no saben lo que le estamos diciendo al citotecnólogo. Así que es muy privado
y si uno de ellos me llama y me dice, no estoy muy seguro hacia dónde ir con esto, debo poner en RPMI o no, ¿qué crees que sea? Le puedo decir al citotecnólogo lo que es mi impresión, de modo que obviamente hay retroalimentación en tiempo real que nos ayuda en este proceso. Muchas gracias, doctor. Bueno, creo que es el final de las preguntas. Nos hemos extendido el tiempo. Agradecemos su presencia. Es invaluable todos los casos que nos dio. Y para comentarles que recuerden entrar al canal de YouTube. Tenemos ya la primera ponencia. Esperamos en los siguientes días incluir la que vimos el día de hoy de Academia Mexicana de Citopatología. Ahí en el canal pueden ver al menos la primera. Y pues a todos nuestros panelistas agradecerles la presencia. Si pueden abrir su cámara y pues no sé si la doctora Anser y Humberto nos quieran despedir. Sí, yo agradecer a todos su asistencia, excelentes pláticas y también un mensaje de la parte, otra vez vuelvo a decir, de la parte de la Secretaría del Colegio, se les harán llegar a todos sus constancias, a los correos que nos hicieron o nos comentaron en el chat. Y si alguien en el transcurso de esta semana, si alguien para el siguiente sábado no llegara a tener la constancia, les solicitamos de la mejor manera que por favor nos vuelvan a reenviar un correo para mandarles la constancia. Y me gustaría mucho que pues el doctor Humberto nos diera unas palabras finales, ya que es el presidente de nuestra federación y obviamente uno de nuestros miembros queridos de nuestro Colegio de Nuevo León. Entonces, doctor Humberto, pues adelante. Sí, gracias Adriana, que igual con el cariño y el aprecio por la participación tanto del Colegio de Nuevo León como de la Academia de Citopatología de México. Agradeciendo a la doctora Ana, ya todos estos sábados hemos tenido plática. Próximo sábado 28 tenemos una de biología molecular de pulmón y de vejiga, cáncer vesical específicamente, y de parte de la mesa directiva de la federación también, quienes han estado muy activos con todo esto. La federación tiene el interés de estar proponiendo pláticas, sesiones, cursos, promoviendo un poquito la educación, como mencionó la doctora Ana en un principio. Estos tiempos nos han llevado a situaciones como esta y que rico, nos ha enriquecido en forma amplia por poder disfrutar y tener, a lo mejor y no en forma personal la convivencia, pero sí en forma académica. Les agradezco al Colegio de Nuevo León, a la Academia de Citopatología Mexicana y a los asistentes que están con nosotros por este evento esta mañana. Invitándoles, como les mencionaba, próximo sábado, 10 de la mañana, sobre biología molecular.